Señor. Abrace su Biblia, vamos a tener una palabra de oración para iniciar nuestra primera sección. Querido Padre que estás en el reino de los cielos, te agradecemos mucho porque hoy podemos juntarnos en esta hermosa iglesia y no tan solo venir a tu casa, sino tener un libro que tú has dejado para que dé testimonio de quién es Jesús, para que nos dé las instrucciones de la misión que tenemos que adelantar, para que tú, Señor, y solamente tú nos puedas dirigir, para que por tu gracia y tu misericordia cumplamos con esta sagrada y solemne tarea de traer a muchos a los pies de Jesucristo. Bendícenos en esta hora, bendice a todos los estudiantes laicos que se preparan en este instituto laico de nuestra conferencia de Texas para que sean antorchas vivas y puedan compartir tu palabra con alguien más y muchos lleguen al reino de los cielos. Bendice a los pastores que están acá presentes, todos los colaboradores, para que este espacio de entrenamiento sea de bendición. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén, amén. Muy bien, dígale al que está al ladito suyo, prepárate que vamos a aprender, prepárate que vamos a repasar y vamos a aprender en esta linda tarde. Felices de estar evidentemente en la preciosa ciudad de San Antonio. Y desde acá, desde la iglesia de Durango, han llegado diferentes laicos, hombres y mujeres que se preparan para llevar el evangelio a otro lugar y en forma especial en abundar esta hermosa, famosa ciudad de San Antonio, que inclusive el mundo adventista fue de estas lindas personas aquí en la ciudad cuando hace unos años, en nuestra pasada sección general de la Iglesia Adventista Mundial, se llevó a cabo aquí en la ciudad hermosa de San Antonio. Pues este que les habla es el pastor José Antonio, desde San Antonio, amén. El pastor José Antonio Pagán, y nos da mucha alegría poder compartir con ustedes, como ven en la pantalla, grupos pequeños, modelo bíblico para plantar iglesia. Modelo bíblico para plantar iglesia. Una de las secciones que necesitamos completar para este primer módulo de grupos pequeños y evangelismo. Muy bien, comparto con ustedes lo siguiente. Estos son los objetivos de la clase, me imagino que lo están viendo aquí. En primer lugar, el pequeño grupo como base de la fundación de la iglesia. Vamos a hablar de algunos fundamentos bíblicos, de una sencilla sugerencia que vamos a dar en esta tarde. Vamos a hablar del modelo del grupo pequeño y vamos a hablar también de la casa como iglesia en el Nuevo Testamento y la iglesia celular, además del pequeño grupo como bases de la fundación de nuevas iglesias. Esto que vamos a hablar hoy, o este espacio que vamos a estar hablando hoy, tiene que ver, noten bien, con cómo un grupo pequeño de forma sencilla se puede tornar en una iglesia. No hay muchas maromas que hacer, no hay mucho que nosotros tengamos que complicarnos. Nos vamos a dar cuenta específicamente qué fue lo que hizo Jesús, que llegó a ser no una iglesia, sino millones y millones de cristianos alrededor del mundo, de los cuales nosotros somos parte de esa linda familia. ¿No es así? Algo empezó de forma sencilla y por la gracia del Señor ha llegado hasta nuestros días. Muy bien, así que iniciamos la sección. Del total de habitantes en este planeta, solo hay una cantidad, déjenme ir un poquito atrás, hay una cantidad de realidades en el mundo hoy día, y es que el cristianismo no es, los seguidores de Cristo, y no se me asuste por esto, pero no es el cristianismo el grupo mayor religioso o espiritual en nuestros días. No lo es. Los musulmanes, el islamismo y muchísimos otros grupos, el budismo, tienen millones y millones de seguidores. Pero quiere decir entonces que el espacio para que más personas conozcan no de Mahoma,
no de ningún otro predominante personaje de la historia, sino de Jesús, nuestro Salvador, y el Salvador que presenta la palabra del Señor. Ese espacio es real. Hay espacio para que alguien más conozca de Jesús en esta tierra. Por esta razón, y empezamos ya con detalles importantes dentro de la clase, y tenga su Biblia cerca porque la vamos a consultar en un ratito. Por esta razón, todo discípulo que Jesús llamó está inexcusablemente, y miren la palabra que usa ahí, ¿qué dice ahí? A ver, ¿cuál es la palabra? Comprometido a seguir su ejemplo, de ser un líder espiritual que plante iglesias, y aquí aparece por primera vez la opción que quiero dar en esta ocasión, con grupos pequeños de 12 personas. Hoy yo voy a señalar algunos de los errores que estamos cometiendo con el grupo pequeño. El grupo pequeño ha caído tristemente en el error de que es un grupo exclusivo. Ha caído en el error que es una reunión de apoyo, que cuando llegamos a las 12 personas ya establecimos el grupo pequeño. Hemos caído tristemente en el error que el grupo pequeño es mis amigos o mis familiares y nadie más cabe dentro del grupo pequeño. En esta sección vamos a ver cómo Jesús inició con 4 personajes en la Biblia. Esos 4 se tornaron en 12 y cada uno de ellos salió a buscar sus nuevos 4. Y ahí hay 3 números importantes que yo quiero que usted se lleve en esta hermosa ocasión. 4, 12 y 48. Repetimos, 4, 12 y 48. ¿Por qué esos 3 números son importantes? Porque a veces nos hemos ahogado en un sinnúmero de instrucciones de lo que es un grupo pequeño y nos hemos olvidado, y yo les voy a decir cuál es la esencia. La esencia no es 4, 12, 48. La esencia no es que el grupo se parezca a todos los grupos. No, la esencia es que se multiplique. Es que se multipliquen. Ese primer grupo se llegue a 12 y esos 12 vayan y busquen 4 cada uno, y de repente, sin mucho esfuerzo, ya hay 48 seres humanos escuchando del Señor. Vamos a Mateo capítulo 10, verso 1. ¿Ok? Rapidito vamos a mover la Biblia. Mateo capítulo 10, verso 1. El pastor está hoy enseñando, no está predicando, así que tengo la tentación de no predicar y seguir con la enseñanza. Muy bien, Mateo capítulo 10, versículo 1, miren lo que dice aquí la palabra del Señor. Dice entonces, llamando, ¿a cuántos aparece ahí? A 12 discípulos les dio, ¿qué dice la Biblia? Le dio autoridad, potestad, oiga bien, sobre los espíritus inmundos, para que echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Así que ese primer grupo no se le dio solamente autoridad para comer y tomar juguito en la reunión del grupo pequeño, ¿vieron? A veces nosotros pensamos que el grupo pequeño se trata del juguito y el pan sabroso que hacen las hermanas. Bueno, eso es parte, porque Hechos capítulo 2 dice que la gente se reunía ¿en dónde? Se reunía en las casas, partían ¿qué cosa? El pan. Así que yo siempre he dicho que la gente del capítulo 2 del libro de Hechos son hispanos, porque no hay un grupo de hispanos que no se reúne en una casa y no haya ¿qué? Un pedacito de pan. Bueno, yo nací en San Juan de Puerto Rico y para nosotros el equivalente de la tortilla o del pedacito o de la tortilla, ¿verdad? Podríamos decir en otros hermosos países es el pan. Siempre hay pan sobre la mesa. Así que yo no estoy hoy señalando que el grupo no tenga pan o un juguito, pero que no olvide el principio poderoso del por qué el Señor estableció ese grupo. Y el versículo número 1 lo dice, les dio autoridad. ¿Para qué?
para echar fuera espíritus inmundos, para sanar enfermedades y toda dolencia. Vamos a Lucas capítulo 6, versos 12 y 13. Síganme rapidito, ustedes son gladiadores de la palabra del Señor. Así que Lucas capítulo 6, versículo, ¿cuál dice acá? 12 y 13, eso, me están siguiendo. En aquellos días, él fue al monte, ¿a qué cosa? A ver, a orar. Y sigue diciendo la Biblia, ayúdame. Y pasó la noche orando. Y cuando era de día, llamó a quienes. Otra vez aparece el grupito aquí. Llamó a su grupo pequeño y escogió, miren dónde aparece otra vez el número, escogió a 12 de ellos, los cuales también los llamó, ¿qué cosa? Apóstoles. Interesante. Luego pudiéramos hablar acerca de las características de lo que es un apóstol. Por cierto, Pablo se llama apóstol de Jesús, pero la realidad era que a Pablo no había quien le discutiera que él había visto a Jesús personalmente. Pero un apóstol era aquel que había escuchado a Jesús o sus enseñanzas, había sido partícipe de la crucifixión o de la muerte, evidentemente conocía que Jesús había resucitado. Esas características le cayeron arriba a Matías cuando escogieron a Matías después de que la triste noticia de Judas, que había restado sus días ahorcándose por todo ese remordimiento que traía Judas. Pero Pablo dice él mismo, no, yo soy apóstol de Jesús porque yo sé que él fue el que aquel día cuando iba de camino a Damasco me tumbó de mi caballo. Yo lo vi a Jesús, yo lo vi y yo lo escuché. Así que vemos que esos 12 le llamaron apóstoles. Jesús estaba orando. ¿Oraba por una hora o solamente venía el culto de oración y testimonio a mitad de semana? No, oró toda la noche, dice la palabra del Señor. Ahora yo quiero que me acompañen a Mateo 16, 18. Hay varios detalles aquí de lo importante que es la vida o la esencia de un grupo pequeño. Mateo 16, 18. Usted está conmigo estudiando la Biblia. Dice, yo también te digo que tú eres, ayúdame, Pedro, y sobre esta roca edificaré, ¿qué cosa? Edificaré mi iglesia y las puertas del infierno, del Hades o la muerte no prevalecerán contra ella. Lamentablemente muchos confundidos con esta realidad de que Dios estableció en Pedro y Pedro es el que tiene las llaves. Eso no es. Aquí yo quiero resaltar de que aquel grupo pequeño tenía que continuar y tornarse en una iglesia, en una comunidad eclesiástica, en un grupo, dice la Biblia, la familia de la fe. Por eso derrumbamos de inmediato que el grupo pequeño es un espacio exclusivo. Si usted pertenece a un grupo que lleva 2 años y medio y son los mismos, algo está fallando en ese grupo. Algo está sucediendo en ese grupo. Se han mantenido inertes en lo que es realmente el objetivo, el propósito. ¿Y cuál es el propósito, estudiantes? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Que alguien más se una, conozca y acepte a Jesús como su Salvador. Amén. Ese es el propósito. Si llevan 2 años y lo único que han hecho, o 1 año, es aumentar 1 libra o 2 libras por todo el pan que se han comido, entonces algo ahí está fallando dentro del grupo. Aquí vemos otra vez los 4 números importantes. ¿Por qué 4? ¿Por qué 12? ¿Por qué ahora le añadimos el 48? Bueno, el 4 lo vamos a ver claramente en la Biblia, porque 4 fueron los que el Señor escogió. Comenzó a plantar iglesias con un grupo pequeño hasta 4 discípulos. Si ustedes me siguen en Mateo 4 del 18 al 22. Vamos a ver cómo la Biblia nos dice aquí en Mateo capítulo 4 del 18 al 22. Miren lo que dice
la palabra del Señor. Interesante lo que la Biblia dice aquí, y le vamos a dar, ya hemos visto el número 12, ese grupo tremendo, tremendo, tan selectos que uno hablaba palabras soeces, el otro robaba, el otro quería que la gente los prendieran en fuego. Ustedes recuerdan eso, pégale fuego Jesús a todos, quémalos a todos. Bueno, ese era el grupo selecto. Si usted está en un grupo, y yo dije que venía a señalar algunas cosas sobre el grupo pequeño. Si usted está en un grupo donde en su grupo pequeño son todos unos santos y todos se portan tan bien que nadie que se porta mal puede entrar al grupo, lamentablemente no están cumpliendo el objetivo de ese grupo pequeño. Ay, parece que el pastor Pagán vino a hablar demasiado claro acá a San Antonio. Pero bueno, no es claro, es la verdad. Tristemente hay grupos que dicen, no, esa persona no puede entrar. Bueno, vamos a darnos cuenta qué dice la Biblia. En el capítulo número 4, el versículo 18 en adelante, dice, andando Jesús junto al mar ¿de dónde? A ver, de Galilea, vio a cuántos, dice aquí. Vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban las redes al mar porque eran pescadores. Y les dijo, miren qué interesante, les dijo qué cosa, venid en pos de mí y os haré, ayúdeme, pescadores de hombres. Ellos entonces dejaron al instante las redes. ¿Y qué hicieron? Le siguieron. Pasando de allí, vio a otros. ¿Cuántos va allá? Interesante. Hermanos, interesante. Dos hermanos más, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca como Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes, y también los llamó. De ahí en adelante, oigan bien, con esos cuatro, Jesús empezó una jornada que se le añadieron y se unieron hasta la cantidad de 12. Jesús inició su grupo con unos pocos discípulos, solamente con 4 discípulos que llegaron a ser hasta 12. El texto muestra que Jesús inició su grupo pequeño con ¿cuántos discípulos? A ver, con 4 discípulos. Digamos que esos eran esos primeros miembros bautizados. Jesús sabía que no era correcto que un líder empezara su grupo con más de 4 discípulos, sino que los otros 8 que faltasen los iba a completar y tenía que ganarlos, llamarlos en el camino a través del evangelismo que haría con la participación de esos primeros 4 discípulos. Juan capítulo 1, ustedes van a, este es el libro de texto de esta sección, amén. ¿Alguien dice amén a eso? Este es el libro de texto, Juan capítulo 1, vamos a Juan capítulo 1 y vamos a leer en Juan capítulo 1 esos 10 versículos del 35 en adelante. El siguiente día otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, le dijo, he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar, ¿cuántos dicen ahí? Los 2 discípulos, y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscan? Entonces ellos le dijeron, Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo, venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día porque era como la hora 10. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de esos 2 que habían oído a Juan. Y habiendo seguido a Jesús, éste halló primero a su hermano Simón. Yo no sé si ustedes se están dando cuenta de lo que dice la Biblia, pero la Biblia dice que esos que Jesús escogió salieron a buscar a otros. ¿Se están dando cuenta, sí o no? Halló. Y si la Biblia dice que lo halló, ¿fue por qué? ¿Por qué? Porque lo estaba buscando. Muy bien, porque lo estaba buscando. Primero a su hermano Simón y le dijo, hemos, y miren, ahí aparece otra palabra, hemos ¿a qué? Hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y trajo a Jesús, y mirando Jesús les dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú eres llamado Cefas. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló, otra vez la palabra, halló ¿a quién? A Felipe, y le dijo, ¿qué cosa? Sígueme. Y Felipe era
de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe, ¿qué sigue diciendo ahí? Halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel a quien a quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Interesante. Así que esos primeros 4 se sentaron en su grupo pequeño exclusivo y se quedaron allí. No. Yo estoy hablando, extraído de la palabra del Señor, de los inicios del cristianismo, donde hay hoy día millones y millones de personas, al igual que usted y que yo, que decimos, hemos hallado a Cristo en nuestra vida. Ahí estamos viendo los primeros. Los primeros están diciendo ahí, bueno, este me encontró a mí y me enseñó a Jesús. Y Natanael halló al otro y encontró a Jesús. Y yo no sé quién lo encontró usted. Eso yo no lo sé. Yo sé quién me encontró a mí y me enseñó a Jesús. Y ahora yo puedo decir, yo he hallado a Jesús. ¿Y saben qué? El impacto de eso fue tan grande en mi vida que decidí hacerle caso a Jesús, no por mis méritos ni porque me lo merecía. Decidí decirle, Señor, aquí estoy. Y han pasado 28 preciosos años. Y ustedes dirán, ¿y cuántos años tiene el pastor? Tendrá 75, que ya tiene 28 largos años de ministerio. Bueno, eso dice mi hoja de servicio desde la división interamericana hasta este hermoso territorio. 28 años sin parar. ¿Cuánto será 365 por 28? ¿Cuánto será? A ver, alguien que tenga una calculadora rápida ahí. Pastor Samuel, a ver cuántos días en esta jornada ministerial. ¿Cuánto? 28 por 365. A ver. 10.220 días que le he dicho que no a ser un gran hombre de negocios, que le he dicho que no a dedicarme tal vez a ser un gran cirujano, que le he dicho que no a todo lo que tal vez pude haber logrado, porque el impacto de Jesús fue tan grande en mi vida que en estos 10.220 días lo único que he dedicado es decirle a los demás, ¿sabes qué? Encontré a Jesús. El impacto fue tan grande que me he dedicado a decirle a los demás, he encontrado a Jesús en un grupo pequeño, en un parque sin techo, en un gran teatro, en una reunión, en un campamento con un joven, en fin, todos estos 10.220 días hasta el día de hoy. Mi corazón lo único que palpita es para decirle a otro, el que me encuentre de frente, he encontrado a Jesús, mi Salvador personal. Miren el impacto que causa en una persona el que haya encontrado a Jesús. Es el espíritu de profecía. Y en la próxima sección vamos a estar tocando unos puntos muy importantes del espíritu de la profecía. Yo le doy gracias a Dios por el espíritu de profecía. Amén. Una bendición para nosotros. Noten bien. El primer impulso de un corazón regenerado es el de buscar a otros y llevarlo a Cristo Jesús. Lo que la gente dice por ahí, el primer amor. No, mire, el primer amor se encuentra todas las mañanas cuando usted se acerca a Cristo. Usted se levanta en la mañana. Yo no quiero escuchar nunca que usted me diga, mi pastor, yo he perdido el primer amor. No. El primer amor no se pierde. Porque si cada día buscamos del Señor, va a retumbar en nuestro corazón. Ese día alguien más tengo que encontrar. Tengo que hallar, esa es la palabra clave, tengo que hallar a alguien más para que uniéndose a nuestro grupo pertenezca posteriormente a la familia de la fe. Cuando un líder comienza a trabajar con 2, 3 o hasta 4 discípulos iniciales, les será mucho más fácil, ¿ok? Les será mucho más fácil cohesionar sólidamente y hacer crecer su grupo pequeño. Ustedes no se imaginan la cantidad de gente que yo he escuchado frustrada
porque se propusieron 100 y tienen 6 de frente y dicen, es que no hemos llegado a 100, pastor, y nuestra meta es 100. Y gloria a Dios que tienen 6 de frente y no lo están celebrando. Como también me da mucha tristeza el que dice, no, ya somos 6, nunca podremos llegar a ser 100. ¿Cómo que no? Si el Señor llamó a 4, esos 4 se tornaron, ayúdenme, a ver si ya se les olvidó, ¿en cuánto? En 12. Y si cada uno de esos 12 salió a buscar sus 4, en cuestión de nada, eran 48 seres humanos. Yo les voy a hablar algo muy importante que se llama el círculo de la influencia. Todavía no tengo el diploma en mis manos, pronto lo tendremos, ¿verdad que sí, Pastor Samuel? Todavía no lo tengo, pero ya puedo decir hoy que he concluido con el quebranto, he concluido con la maestría de ministerio pastoral. Oren, porque junto a mi esposa, en los próximos meses, terminamos una maestría en psicología y consejería familiar cristiana. ¿Ustedes piensan que eso hace falta en nuestra iglesia? Más bendición a nuestras familias. Bueno, estamos por terminar. Y hablando de influencia, déjenme decirle algo. Y estudiando la conducta humana, cada uno de ustedes tiene un radio de influencia. Un radio es, no un radio de música, sino ni de las noticias. Un radio es una circunferencia. Alrededor suyo usted tiene un radio de influencia. Hay alguien que usted va a ganar para Cristo que yo nunca lo podré ganar para Cristo. Y usted en su radio de influencia es responsable de que esas personas conozcan, ¿sí o no? De que esas personas, pero a veces pensamos, no, mi única responsabilidad es llevárselo al pastor, o traer el pastor acá, o el evangelista, o el obrero bíblico, todo eso es una ayuda, claro que sí, pero no hay mayor testimonio del que usted está dando alrededor de esas personas. Y mi pregunta para usted en esta tarde es, ¿habrá 4 personas por lo menos alrededor suyo? Oiga bien, habrá 4 personas, 4, yo no estoy diciendo 100 ni 200, habrá 4 personas, porque nos vamos a dar cuenta más adelante que cuando pensamos en iglesia, pensamos de forma incorrecta. Porque yo conozco algunas iglesias de gente que estaba en esta iglesia, se enojaron, se molestaron y hicieron otra iglesia. Y entonces allá es la iglesia de los que están enojados. Y si hay alguien que está enojado, pues se va a esa iglesia. Y si le toman el DNA a la iglesia, bueno, no, aquí no queremos ganar a nadie. Aquí simplemente es que no queremos estar con aquellos. Y eso le llaman iglesia. Tristemente, y al cabo de unos meses, como hay tantos enojados entre ellos mismos, alguien se enoja y de momento sale otra iglesia. Si no es que se hablan por los moños, aprendí a decir en México, ¿verdad? No, ¿eso es lo que estamos hablando, iglesia? No. Son seres humanos. Y más adelante, ¿será un edificio? La iglesia no es un edificio. Son seres humanos que fueron hallados. Diga conmigo, hallados. Hallados, encontrados. ¿Dónde? ¿Tenemos que ahora agarrar un avión, llegar a África, irlos a buscar allá? No, hay un radio de influencia alrededor suyo, que me imagino hay más de 4 personas, pero yo le pregunto por 4. A ver si le llegan los nombres a su cabeza. 4 personas alrededor suyo que necesitan de Cristo. Esas 4 personas, ¿conocerán a 4 más? Claro que sí. Y de repente, de 4 que Jesús tenía, pasaron a ser 12. De 12, cada uno salió a buscar, y noten lo que ha pasado. Aquí ninguno de nosotros ha visto a Jesús. Yo no lo he visto personalmente todavía. Pero le sigo, lo proclamo. ¿Y saben qué? Como adventista del séptimo día, lo espero por segunda vez. Pero nunca lo he visto. Noten el poder de la influencia. De que alguien a mí me habló, yo creo en alguien que nunca he visto. Trabajo para alguien que nunca he visto. Y espero a alguien que nunca he visto. Pero conforme a la fe,
pronto le veré cara a cara y viviré con Él para siempre. Amén. Cada uno de nosotros tiene a alguien a nuestro alrededor que debe hacer. En el tiempo que dura el proceso de crecimiento de su grupo pequeño, hasta completar sus 12 discípulos, sin contarse usted, llegará a adquirir mayor experiencia, porque empezando con un grupo pequeño siempre es muchísimo mejor. Y de igual modo, cada uno de sus primeros discípulos, Jesús dice y enseñó y resaltó la importancia de la efectividad de los grupos con tan solo 2 o 3, conforme Mateo 18 y 20. Sumando para crecer hasta alcanzar los 12. Noten bien, el trabajo más importante, ¿me están siguiendo, sí o no? El trabajo más importante es hacer que sus 12 también, y aquí viene la clave de todo lo que estoy tratando de decir hoy, porque ¿de qué vale que usted no se lleve esta vitamina? Esta es la vitamina de lo que estamos hablando. Y ustedes tienen que analizar en sus respectivas experiencias. El trabajo más importante es hacer que sus 12 también tengan, ¿qué cosa? Y que lideren sus propios grupos hasta completar, ¿qué cosa? Sus 12. Aquí está la clave de lo que estamos estudiando esta hermosa sección. Empezamos 4. Esos 4 trabajan en su radio de influencia. Ya sabemos lo que es el radio de influencia, ¿verdad que sí? Nadie me puede decir a mí que en sus primeros 4, cuando pregunten si quieren salvar a alguien más, cada uno de esos 4 diga, yo no conozco a nadie. Pensemos en esta próxima contestación. No, yo estoy aquí, pero yo no quiero que absolutamente nadie, ni de mi familia, mis vecinos, mis compañeros de trabajo, los conocidos, los que el Señor me ponga en el camino, ninguna de esas personas yo quiero que vaya conmigo al cielo. Yo estoy aquí porque solamente yo quiero ir. Usted no me puede decir a mí que en un cuadro de 3, 4 personas, cada uno de ellos no se pueda tornar en un discipulador. Un discípulo discipulador. No es lo mismo ir toda la vida detrás que de momento decir, ok, yo también voy a hacer que alguien me siga hacia Jesús. ¿Me están siguiendo, sí o no? Y esta es la clave de lo que hoy yo quiero dejar para ustedes. Cada uno de esos 4 van en búsqueda de 12. Pero una vez lleguen a los 12, ¿qué va a hacer cada uno de esos 12? ¿Ah? ¿Buscar a cuántos? Buscar a sus 4. Y en cuestión de nada, hay 48 seres humanos que se van a seguir multiplicando y multiplicando y multiplicando a llegar a una realidad mayor. Estos nuevos en el grupo pequeño pueden iniciarse con 2 o 4 discípulos, los cuales son ganados por el evangelismo en equipo, usando ¿qué cosa? Los dones espirituales. Todos aquí tenemos el don de la fe, si no, no estuviéramos aquí. Ese es el don que todos nosotros compartimos. Pero según el libro de Efesios, Efesios dice que Dios le regaló unos dones al pastor Samuel para edificación del cuerpo de Cristo. Lo voy a personificar un poco más. Lo que Dios le regaló al pastor Samuel es para bendición de mi vida. ¿Amén? ¿Sí o no? Y lo que Dios me regaló a mí es para bendición de su vida. Y a cada uno de nosotros, Dios nos ha regalado dones espirituales. Lamentablemente por mucho tiempo yo pensé que cuando el pastor hablaba de dones espirituales era el que cantaba, el que recitaba y el que predicaba. ¿Saben por qué? Porque yo chiquitito ahí sentado en la iglesia, soy el primer adventista en mi familia. Llegué a Cristo a los 8 años. Un milagro, la maestra de 2º grado me dio la fe de Jesús. Me regaló mi primera Biblia, fui bautizado el 6 de abril de 1980
por el pastor Diego Pérez. Miren qué interesante. En 1998, en la iglesia donde me bautizaron, en Magnolia, Bayamón, en el área metropolitana en Puerto Rico, fui pastor de esa iglesia. Luego, en el 2014, soy pastor de la iglesia donde el pastor Diego Pérez fue pastor en la ciudad de Dallas en la década de los 80. Ese niñito que el pastor bautizó sin que sus padres, sus hermanos, sus amiguitos fueran adventistas, sin que nadie lo pudiera llevar a la iglesia. Y miren lo que me acaba de pasar en mi ministerio. El pastor Diego Pérez, que estuvo presente en mi ordenación hace 19 años. El pastor Diego Pérez, miembro de la iglesia adventista del Séptimo Día en King, Texas. ¿Escucharon bien? Yo soy el pastor del pastor que me bautizó. Pero déjenme decirle algo. Hace un mes descansó en el Señor. El pastor que lo vio descansar, el pastor que reunió su señora viuda, sus hijos, sus nietos en la sala de la casa, fue el niñito que él bautizó. ¿Ustedes se están dando cuenta del poder de que usted lleve a alguien a Cristo? Y que ese alguien lleve a otro a Cristo. Y que el otro lleve a otro a Cristo. Usted no sabe dónde va a terminar la historia. Claro, va a terminar en las puertas perlinas de la Santa Ciudad. Amén. Bueno, ahí es que la cosa va a empezar. Aleluya. Ahí es que va a empezar la cosa. Pero quiero hacerle saber, usted no sabe, ¿me hago entender? Cómo la historia de nuestra vida salvando a alguien va a poder trascender. Así que cada uno de nosotros necesitamos usar los dones. Y ahora voy a usar palabras renombradas porque ustedes son estudiantes de Andrews University. Dice aquí, la adrenalina espiritual que nos motiva a mantenerse entre sí y a depender de Dios para crecer es el evangelismo, miren la palabra ahí, discipulador, ¿qué cosa? Son palabrotas, ahora sí que sí. Es el evangelismo discipulador, ¿qué cosa? Sistemático. Si usted pertenece a un grupo pequeño que está por echar las redes y decir, bueno, ya yo me voy de aquí, ahí rompió el sistema. Ahí tristemente se rompió el proceso. Porque se espera que cada discípulo se torne en un... Ya terminé la clase. Si ustedes captaron eso, ya terminé la clase. Cada discípulo sea discípulo el resto de su vida. No, se torne en un discípulo discipulador. Discipulador. Un discípulo que discipula a otros. ¿A qué cosa? A ganar a otros. Y yo le estoy poniendo aquí el anzuelo suavecito. A ganar por lo menos 4. A por lo menos arrancar con 4. Y mi pregunta una vez más. ¿Hay 4 alrededor de cada uno de nosotros que pudiera escuchar de Cristo? Por lo menos 4, dígame. Claro que sí. Sí, claro, pastor, claro que hay más. Pero si cada uno de nosotros como discípulos, y aquí viene otra vez la palabra, discipuladores sistemáticos, son palabras ya a su nivel. ¿Vieron? Ustedes son estudiantes del Instituto Laico de nuestra Conferencia de Texas, certificado ¿por quién? Por la primera escuela de educación superior, la Universidad de Andrews. ¿Conocen quién fue J.N. Andrews? J.N. Andrews fue el primer pastor ordenado en la iglesia adventista del Séptimo Día y enviado al exterior. Tremendo. Y ustedes ahora son estudiantes. Así que miren esto. El evangelismo discipulador, ¿qué cosa? Sistemático. Y más de uno de ustedes está diciendo, oye, es cierto, yo me he pasado toda la vida en un grupo, pero yo no he traído a nadie.
Yo tengo más de 4, es verdad lo que dice el pastor. Y yo no me he tornado en ese discipulador, en ese discípulo discipulador. Multiplicando para organizar iglesias en grupos pequeños. Bueno, la parábola de la semilla, esto se lo voy a dar a ustedes de tarea, de la semilla de la mostaza y de la levadura en Mateo 13, ilustran el poderoso proceso de crecimiento que dice aquí, explosivo y de multiplicación exponencial que encierra el grupo pequeño de los 12 discípulos de Jesús. El ejemplo insuperable que Jesús nos dio consiste en concentrarnos en formar y desarrollar un grupo de 12 discípulos para luego, según lo aclara Pablo en 2 de Timoteo 2.2. Síganme a 2 de Timoteo 2.2. A ver qué dice la Biblia. Rapidito, rapidito. 2 de Timoteo 2.2 dice, lo que has oído de mí. ¿Qué dice tu Biblia? A ver. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos. ¿Para qué? Para enseñar también ¿a qué? ¿Qué es eso? Discipuladores sistemáticos. Correcto, hermana, correcto. Discipuladores sistemáticos. Pablo nos dice aquí, no, espérate, Timoteo. Aguántate claramente, lo que tú has aprendido, no te vas a quedar con eso adentro. ¿Qué cosa vas a hacer? A ver, ¿qué cosa vas a hacer? Se lo vas a enseñar a otros. Tienes que cumplir y enseñárselo a otros. Según este modelo bíblico, todos los miembros de la iglesia, ay, eso va a doler, todos los miembros de la iglesia están llamados a plantar iglesias de grupos pequeños. Porque enséñeme su mano. ¿Usted ha aprendido de Cristo? Enséñeme su mano si usted ha aprendido algo de Cristo. A ver, pues la Biblia dice que eso que usted ya aprendió, ¿qué tiene que hacer? No más que compartir. La palabrita no es compartir. La palabrita no es compartir. ¿Y saben por qué me detengo aquí? ¿Saben por qué no es compartir? Porque enseñar es un estilo de vida. Cuando leímos hace un rato que Jesús le dijo, ven y ve. Oye, ¿dónde tú vives, Jesús? ¿Dónde es que tú vives, Jesús? Dime, ¿dónde es que tú te quedas? Jesús le dijo, bueno, voy a compartirte la dirección. ¿Ah? ¿Tú sabes la tercera calle a mano derecha? Pues por ahí, para que tengas una idea. No, ¿qué hizo Jesús? Ven acá. Así que enseñar en el grupo pequeño es convivir. Es una vida entrelazada. Por eso cuando la persona que está asistiendo, el grupo pequeño no es una reunión. No pensemos que el grupo pequeño es una reunión. La próxima sección yo le voy a dar ideas y materiales para que usted tenga para su reunión. Porque tampoco es sentarse y decir, ¿de qué vamos a hablar aquí? No, el programa Más Esperanza cubre varios temas importantes. Familia, ayúdenme. Salud, ¿qué otra cosa? Vida y futuro. De eso vamos a hablar en un instante. Lo que se conoce, aquí viene otra palabrota académica, de la ortopráctica. Una cosa es la ortodoxia, una vida religiosa. Esa la tenían los fariseos. Pero la vida que tenía Jesús era una vida ortopráctica. Que su religión era su vida. Él vivía lo que creía, vivía lo que enseñaba. Y a la hora de enseñar, no es compartir. A la hora de enseñar, Jesús le dijo a los discípulos, vengan. Y lo que la Biblia no dice, por lo menos si yo, José Antonio Pagán, hubiese estado en el grupito que íbamos al cuarto de Jesús, donde Jesús se estaba quedando y donde Jesús nos enseñó dónde era que Él vivía. Si yo estuviese en ese grupo, lo que la Biblia no dice es que allí dentro yo le hubiese preguntado muchísimas cosas a Jesús. Jesús, ¿por qué tienes eso? ¿Y por qué doblas los lienzos así? Porque a veces nosotros pensamos que la única vez que Jesús dobló los lienzos fue cuando resucitó. ¿Se acuerdan? Cuando llegaron a la tumba, ¿qué dijeron? Está vivo. ¿Por qué? Porque Él dobla los lienzos de esa forma.
¿Quién sabía eso? ¿Ah? ¿Quién sabía eso? Quienes habían vivido con Jesús y cuando se hubiese quedado en casa de Lázaro, ¿ves? ¿Qué cosa? Hubiese doblado la sábana, y esto es un principio práctico para aquellos que no recogen el cuarto ni la cama por la mañana. No, es que nosotros nos ponemos muy religiosos para unas cosas y para otras no. Venimos aquí, miren, así. Pero si vamos y vemos, a mí yo le doy gracias al Señor. Usted puede visitar mi casa, puede visitar mi oficina, y gracias al Señor que me enseñaron que los ángeles toman nota. Y los ángeles habitan, ¿dónde qué? Ah, ok. Ese es otro seminario. Eso lo hablamos otro día. ¿Qué les parece? Eso lo hablamos otro día. Pero, ¿está habiendo bendición hasta ahora? ¿Sí o no? La segunda sección se va a poner mejor todavía. Muy bien, algunos puntos importantes. ¿Qué significa plantar una iglesia? En la actualidad se están sembrando más iglesias en el mundo que en cualquier otra época de la historia del cristianismo. Esto es lo que viene a la mente cuando decimos plantar una iglesia. Lamentablemente lo que viene a la mente es un edificio. La falta de comprensión o interés sobre el tema es porque no se advierten el significado bíblico del término iglesia. Para muchos esta palabra significa ¿qué cosa? Un edificio. Vamos para la iglesia. Hicimos una iglesia. Perdóneme, pero yo le voy a decir una cosa. Si usted piensa que rentar un lugar, construir un lugar, levantar un lugar y ir a todas las iglesias de alrededor de la ciudad, llevarme 15 de aquí, 10 de aquí, 5 de acá, 30 de acá, ¿es hacer una iglesia? Eso no es el plan. Eso es otro edificio más lleno de gente que posiblemente estén lejos, y no estoy criticando, simplemente estoy señalando realidades. Hay muchísimas circunstancias por qué las comunidades eclesiásticas se encuentran, se reúnen. Hay muchísimas. Imagínense, en los pasados terremotos en Latinoamérica, muchas de las iglesias tristemente fueron destruidas, y donde no había iglesias se juntaron 2 o 3. Eso es otra circunstancia. Pero aquí estamos hablando de cómo hacer crecer la obra del Señor desde la realidad de un grupo pequeño que empezó con 4, que se tornaron en 12, que esos 12 se tornaron, ¿cuál es la palabra clave? Díganmelo otra vez, en discipuladores sistemáticos, correcto. ¿Y qué pasó? Surgió una iglesia que cuando se le saca sangre a esa iglesia y se le ve el DNA, dice, esta iglesia es misionera. No como se le saca sangre o se le hacen laboratorios a otra iglesia y el DNA dice, esta iglesia es de problemáticos. Todos los problemáticos que están alrededor se juntan acá. Perdónenme, pero es la realidad. No, en esta cantan de esta forma, en esta cantan de otra, en esta les gusta este tema. Dios no nos mandó a hacer iglesias exclusivistas. Dios nos llamó a buscar. ¿Se acuerdan la palabra hallar? Por lo menos hay 4 alrededor mío, por lo menos hay 4, por lo menos lo hay. Hay por lo menos 4 que necesitan de Cristo. Y con esos 4 voy y busco 12. Y una vez esos 12 han hallado al Mesías, el primer impulso del corazón regenerado es buscar a alguien más. Y cada uno de esos 12, estoy seguro que tienen 4 más cerquita que quieren salvar. Un sobrino, un primo, un compañero de trabajo, un padre, un hermano. Dígale al que está al lado suyo, esto se está poniendo bueno, dígaselo. Así que la iglesia no es un edificio. ¿Estamos claros? No es un edificio. Por eso dicen, vamos a la iglesia, a referirse a ir al templo donde habitualmente se reúne la comunidad de la fe. Por ello, cuando se hable de plantar iglesias, piensan que no tienen suficiente dinero para realizar un proyecto de construcción.
Si yo vengo aquí a hablar de plantar iglesia y alguien aquí se para y me dice, pastor, es que no tenemos dinero, ese está desenfocado, porque yo no estoy hablando de hacer otro edificio. Yo estoy hablando de buscar, y la Biblia nos ha enseñado esta tarde, de buscar a alguien más y salvarlo. Perdónenme, he caminado todo Centroamérica, bastante en Suramérica y también este país, pero voy a nuestros hermosos países, el Caribe, haciendo evangelismo, y quiero que sepan, mis queridos hermanos, que estos ojos y los ojos de mi esposa han visto iglesias establecidas debajo de la sombra de un roble. Estuve en Quesaltepeque hace unos años, ese precioso país, El Salvador. Y lo que muchos llaman a iglesia, en ese lugar, al momento de dar la campaña, era un edificio con el hueco de las ventanas, el hueco de las puertas y el caparazón de cemento, porque hasta ahí había llegado la obra del templo. Pero la iglesia no cabía en las 4 paredes y techo que tenían establecidos. Y la iglesia lo veía los ojos de este siervo de Dios caminando con todas las sillas por la acera. A mí me traían en un carro, pero a todas las sillas llegaban a poner las sillas donde se sentaban, oigan bien, todas las visitas de los grupos pequeños, mientras toda la hermandad estaba fuera del caparazón de cemento. Si quiere le cuento otras historias, pero esa el Señor me la puso en mi corazón, así que ahí se las regalo. Así que iglesia no es un edificio, es la gente, son los hijos, las hijas de Dios. Muy bien. Entonces, si alguien dice, no, pastor, no tenemos dinero por una iglesia, que no necesita dinero por una iglesia. Lo que necesitas es, ¿qué cosa? Haber hallado al Mesías y compartir el Mesías con alguien más. En Hechos leemos que la iglesia es una comunidad de creyentes, dígalo conmigo, comunidad de creyentes que han respondido al evangelio bautizándose a fines de la doctrina del apostolado o los apóstoles, comparten, oran, celebran la cena del Señor, preservan la unidad, ministran las necesidades, se reúnen para alabar a Dios y comparten el mensaje de la salvación en Cristo Jesús. ¿Para eso se necesita un edificio? No. Pero pastor, usted le está tirando a la iglesia. No, yo no estoy tirando nada. Aquí nosotros no necesitamos un edificio para que la iglesia vaya prosperando. Prepárese. ¿Cómo me estoy preparando yo? Porque cuando no existan estas cosas pronto, querida y querido, mi querida hermana y mi querido hermano, cuando estos edificios no los cierren y cuando hay un policía federal al frente, ¿a qué vienen? Aquí no hay libertad de religión. Aquí la ley dice que todos tienen que adorar en el domingo como día de reposo, día familiar. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Ay, ¿y la iglesia? La iglesia todavía sigue aquí. La iglesia somos nosotros. Y nos vamos a seguir ayudando los unos a los otros. Y por eso es que hay que ir ganando gente, no ganando edificios. ¿De qué vale un edificio impresionante vacío? ¿De qué vale que sus lámparas y sus equipos de sonido sean de muchos miles de dólares y la gente tenga hambre? ¿De qué vale esas cosas? Si el Señor nos llamó a salvar gente. Ya le estoy predicando. Yo vine a enseñarle, ya le estoy predicando. Ya me desenfoqué ahí. Pero es la verdad. Pero es la verdad, querida iglesia, es la verdad. Muy bien, rapidito y con esto concluimos esta primera sección, razones bíblicas para plantar iglesias, hacer discípulos eficazmente, porque nosotros hemos aprendido aquí que vamos a hacer ¿qué cosa? Discípulos, discipuladores,
Sistemáticamente, correcto. Hacer discípulos eficazmente. Mejorar o mejor manera de cumplir la gran misión. Contribuye al reino de Dios, oportunidad de mostrar el dominio de Dios en su vida. Número 3, contribuye al pueblo de Dios. Es oportuno que no cristianos tengan la oportunidad de ¿qué cosa? ¿Sumarse a qué? ¿Al edificio? No, ¿a qué cosa? A la familia de la fe. Amén. Proclamar un mensaje relevante, como están inciertos, cómo están insertos, debo decir, en una realidad cultural específica, el mensaje de Cristo será mejor contextualizado a las necesidades de las personas. Ahí lo pueden ver en la pantalla y tomar nota en el repaso de esta lección. Razones prácticas, porque vamos en la próxima sección a hablar de conceptos prácticos de el grupo pequeño en evangelismo urbano. Número 1, crecimiento demográfico. Si nos dedicamos a las personas, evidentemente vamos a ver cómo podemos alcanzar a los demás. Número 2, estar cerca de los perdidos es una razón práctica. Es imposible que una sola iglesia alcance a todos. Comenzar nuevas congregaciones en lugar donde están las concentraciones humanas. Número 4, desarrollar líderes rápidamente por las mismas necesidades, procuran la formación de liderazgo. Y número 5, la cercanía ayuda al discipulado. La cercanía posibilita reuniones semanales y los nuevos verán o se verán involucrados. Razones prácticas de comenzar a hacer grupos pequeños. ¿Por qué no empezar con 4? Que esos 4 alcancen 12 y que esos 12 que se tornan en discípulos, discipuladores sistemáticos, salgan a buscar ¿qué cosa? Cada uno 4, y en medio de la nada o en medio de un instante hay 48 personas. ¿Alguna iglesia aquí representada de 150 miembros? A ver, enséñeme. Una iglesia representada de 150 miembros. Enséñame la mano. Una iglesia de 200. A ver, 200. De 100. Bajo, le subo. 150. ¿Ve? Una iglesia de 150. Imagínense. Yo represento una iglesia de 950. ¿Ok? Imagínense que cada uno de ustedes, regresando a sus preciosas iglesias, 25 o 30 de esos 150, digamos 15, es más, digamos ustedes 5 que vinieron de su iglesia. Miren, el pastor es simple. Ustedes 5 que son la delegación de la iglesia X, de alguna de las áreas de nuestra preciosa ciudad de San Antonio, asuman el desafío de convertirse no ya en discípulos, no, en discípulos no, en discípulos, discipuladores sistemáticos, y que ustedes regresen, y son 4 buscando a cuántos, ¿ah? 4 buscando, no, primero a cuántos, esos 4 que van a regresar a la iglesia, ¿qué van a buscar? 12, ¿ok? Pero fíjense, hay que buscar 12, no de los que están. Un grupo pequeño no se hace, véngase hermano, y ya somos 12. Hace rato esos 12 debieron ser, ¿qué cosa? Discipuladores sistemáticos. Hace rato, así cualquiera. ¿Así va a crecer la iglesia? Eso es lo que me da tristeza. No va a crecer. Nos vamos a seguir acomodando entre nosotros. Y miren, la trompeta pronto va a sonar y el Señor va a llegar y va a preguntar uno por uno. Y conforme a nuestro obrar, seremos recompensados. Y tenemos que pensar eso bien. Oye, ¿quién invitó al pastor Pagán a darnos
La sección. Y nosotros que estamos a punto de graduarnos nos dio, creo que hasta la más sazonada. La próxima vez vengo al principio, ¿qué les parece? Antes de que se gradúen. Pero ya ustedes están probados. Y esto no es simplemente recibir más información y tengo un diploma. No, no, no. Somos responsables. Llevar las buenas nuevas. ¿Qué ha sido compartir con ustedes esta primera sección? Vuelvo y repito, grupos pequeños, modelo bíblico para plantar iglesias. De 4 surgieron 12, de 12, 48, esos 48 cada uno busca 4 y así siguen. Y cuando yo vuelvo a preguntar, aquí en San Antonio, en el norte de la ciudad, hay iglesia de 600 miembros, pastor, ¿y cómo lo lograron? A grupos pequeños. Y en el sur hay un pastor, hay otra flamante congregación. Y en el centro de la ciudad hay otra, pastor, porque el ambiente de buscar a los perdidos a través del grupo de apoyo ha sido una realidad. Que ese sea nuestra oración, que sea nuestro intenso deseo, que el Evangelio continúe prosperando hasta el día que el Señor regrese. Querido Padre, te agradecemos en forma especial por haber repasado simplemente que hay 1001 otra alternativa. Sí las hay, pero todo empieza con que nosotros seamos usados para gloria y honra de tu nombre. Así que, Señor, nos ponemos en tus manos de amor y que donde quiera llegue esta información sea de bendición para muchos. En el nombre de Jesús, amén.